Bueno, clase 5 vamos a ver tecnologías lúdicas, lo que nosotros llamamos gamification, ludification, que hacemos una diferencia, ahora la vamos a explicar, edutainment y transmedia. Así es. ¿Por qué hablamos de esto? Porque bueno, el juego tiene mucho que ver con esto que decimos, de que consideramos que Transmedia es un juego narrativo. ¿Qué tecnologías lúdicas hay? ¿De qué manera el juego se está metiendo en cosas que no son juego? ¿Sí? Eso es muy interesante porque Transmedia en definitiva no es un juego, pero tiene esa mecánica. ¿Sí? Veamos qué pasa. En gamification, ¿sí? Estamos hablando de técnicas de diseño de juegos en actividades no lúdicas. Por ejemplo, el trabajo de oficina, los negocios, la salud, la educación, las finanzas personales. ¿Sí? Una web de compras. Claro, es traer la mecánica del juego que provoca retención a cosas que normalmente no son ni siquiera divertidas, que de hecho que pueden ser actividades muy repetitivas o tediosas, bueno, Claro, por eso se utiliza, en definitiva, claro, para, es un sistema de motivación, así poder producir cambios de comportamiento, ¿no? O sea, mejora en el rendimiento, etcétera. así es. Lo que se trata acá es que usa tecnología electrónica para dar un feedback instantáneo a las personas que están usando el sistema gamificado. Es una tecnología muy interesante, la tercera tecnología en importancia después de social y mobile del siglo, ¿no? O sea, se está utilizando mucho, sobre todo afuera, muy poco en los países latinoamericanos, pero está llegando paulatinamente, cada Ujú. vez hay un mayor entendimiento, se está hablando mucho de gamificación en la educación, por ejemplo, cómo hacer que la vida en el aula y el aprendizaje sean más motivadores, ¿no? Que los chicos tengan ganas, motivos e incentivos para aprender. Bueno, la gamificación es una técnica también, se aprende, se puede aplicar perfectamente. Nosotros le enseñamos en nuestro curso, en el otro curso. Pero además nosotros, esto sí es nosotros, en la escuela de Game Sí. Design, llamamos ludificación, no a la traducción, como normalmente lo van a ver tal vez en la Real Academia Española o en la Wikipedia, ¿no? No lo llamamos ludificación a la traducción de gamification del inglés, sino que le decimos así cuando utilizamos las mismas técnicas de diseño de juegos, ¿sí? Pero sin el uso de tecnología electrónica, es decir, sin webs, sin smartphones, sino que es algo que podemos hacer con lápiz y papel, pizarrones, cartulinas. Claro, sería una gamification low tech, digamos, ¿no? Así es. Sigue siendo igual, o sea, yo puedo aplicar los mismos mecanismos motivadores del juego en papel, con papel y lápiz. En algún punto es muy interesante para países como el nuestro, donde, bueno, la gente actualmente, los chicos actualmente no tienen acceso a la gran mayoría, por lo menos, y sobre todo los que no viven en zonas urbanas, no tienen acceso a la tecnología de una netbook o de una, ni siquiera de un smartphone. Entonces, bueno, viene bien para esos casos. Claro, también en casos que, aunque haya esa tecnología, eh, como que la ludificación, o sea, utilizar este tipo de conceptos sin tecnología dentro del aula, por ejemplo, genera también otro tipo de relación entre los alumnos, entre los estudiantes. Entonces, tal vez hasta se pueden complementar, ¿no? O sea, no es meramente por la falta de tecnología, sino porque es como una capa más que puede estar interesante. Así es, no te va a reemplazar nunca la Claro, educación formal, pero por supuesto. bueno, pero ¿qué pasa cuando sí usamos videojuegos en el aula Mm. para enseñar, ¿no? En ese caso lo llamamos edutainment o game-based learning, que es la utilización de un videojuego con fines educativos. Esto tiene como contra que, bueno, que es carísimo, que no hay juegos para enseñar todo, que los profesores o los maestros más ingeniosos pueden utilizar juegos como Minecraft para enseñar distintas cosas, o Assassin's Creed Origins, hay muchos videojuegos que se pueden utilizar en el aula, pero estamos hablando más bien de aulas muy bien equipadas, Claro. que bueno, que ojalá todos tuvieran ese tipo de tecnología para estudiar, pero bueno, no es el caso. De todas maneras, es algo que se viene estudiando hace años, desde los años 60 para acá,
algo que comenzó Disney con un documental, pero bueno, sin entrar mucho en detalle, digamos que Claro, porque edutainment es la conformación, o sea, es un es término que una, se conforma con las palabras education y entertainment. claro, totalmente una contracción. La contracción, eso. Bueno, y hay otra tecnología, Pero, ojo, quiero hacer una salvedad porque, por las dudas, ¿no? Edutainment es un videojuego educativo. No confundir, por ejemplo, con una plataforma educativa gamificada como, por ejemplo, Duolingo, que se utiliza mucho para aprender idiomas, ¿no? O sea, es distinta. O sea, Duolingo sería una plataforma educativa, ¿sí? Tradicional, pero gamificada. Esto no, es un videojuego, es un software específico con determinadas patrones y formas de diseño que es distinta. correctísimo, es lo que decimos también en nuestro curso de gamificación, donde nosotros tenemos una metodología para gamificar que también está explicada en el primer libro para Sí. los que lo tienen. Ujú. Ahí dice cómo hacerlo, se podría decir, y si no, bueno, los invitamos amablemente Por al supuesto. curso. Eh, la cuarta cuestión o tercera cuestión, como lo quieran ver, es lo que llamamos transmedia, motivo de este curso. ¿Qué es? También tiene que ver con el juego porque decimos que, igual que en el juego, hay una estructura lúdica que atraviesa el producto y que da esa motivación para que las personas queden dentro del producto, para que haya retención de usuarios. ¿Qué es la estructura lúdica? Bueno, eso lo explicamos en el otro curso, eso parece un comercial de todos nuestros cursos, pero bueno, son temas amplios Nosotros que también somos transmedia, fíjense, ¿no? sí, sí. De hecho, nosotros escribimos este libro para poder explicar transmedia y también cómo escribir mejor y cómo crear historias interactivas y todo eso, pero para los cursos tuvimos que segmentarlos también en varios cursos, porque si no sería infinito esto del Sí. curso, ¿no? Bueno, transmedia no deja de ser también un juego, como dijimos, un juego narrativo. Eh, entonces, sí, como los demás formatos, utiliza Game Design. Hay que saber un poquito, por lo menos la estructura lúdica, entenderlo un poquito. Igualmente, durante el curso vamos a explicar esto en detalle. Eh, y es como dijimos, una especie de rompecabezas donde cada una de las piezas es una historia. Esa historia, como vimos en la clase número 4, es autoconclusiva, autorreferencial. Yo puedo consumir cualquier cantidad, en cualquier orden, en un orden no lineal. Ninguna de esas ventanas cuenta la misma historia, pero cuando yo consumo muchas de esas historias, se produce convergencia. Me da un placer especial descubrir y encontrar y entender el universo narrativo a partir de haber coleccionado esas piezas. ¿Sí? Entonces estoy armando una especie de puzzle o Sí. rompecabezas donde cada pieza pasa a ser una historia en un formato específico. Es importante decir que en Transmedia no tenemos tampoco obligación de que cada ventana esté en un formato distinto. No. Ejemplo, si yo estoy haciendo solamente videojuegos, ¿no? Me encargo de hacer videojuegos, no hago otra cosa que videojuegos. De un juego al siguiente, es muy mala idea desde el punto de vista del desarrollador transmedia cambiar completamente de universo narrativo. De hecho, no debo cambiar de universo narrativo. Puedo cambiar el género del videojuego, ¿sí? Puedo hacer una aventura gráfica y después un juego de acción en primera persona, no importa, ¿sí? Puedo cambiar los personajes del videojuego y las historias del videojuego, no importa, mientras yo esté siempre dentro del mismo universo narrativo. Es decir, que tanto la aventura gráfica como el juego de acción, como el juego de ingenio, como lo que sea el género o los personajes o las historias que hay ahí, todas están dentro de una misma esfera coherente con un Claro. universo narrativo específico que yo invento a propósito como contenedor de esas historias. Fíjense que la coherencia no se da meramente en lo estético, en lo visual, porque a veces uno tiende a pensar, pues estamos como muy, digamos, educados así, como una coherencia sea coherencia visual, ¿no? Nada más. No, la coherencia en realidad tiene que ser discursiva y de todo el entorno, ¿no? De ese mundo.
Ahora, podemos hasta cambiar un poco el estilo, ¿no? Uno hacerlo más cartoon, otro más realista, o sea, se puede jugar con esas cosas, básicamente, ¿no? Eso es una decisión de cada productor, pero lo que tiene que ser coherente es el universo narrativo. Sí. Vamos a estar hablando en las clases subsiguientes de distintos casos de éxito para que veamos cómo fue evolucionando esta técnica desde multimedia, crossmedia, pasando por todas las variantes y grises, hasta llegar a lo que llamamos hoy narrativa transmedia. En la siguiente clase vamos a comenzar con un ejemplo paradigmático para todos, muy querido para la mayoría de la gente que hace entretenimiento, que es Star el Wars. caso del universo de la Guerra de las Galaxias. Acá pusimos la Guerra de las Galaxias, ¿no? Sí, Porque nosotros somos viejos y antes se traducía, ¿no? O sea, sí. cuando nosotros la veíamos en el cine, las tres primeras películas, se llamaba La Guerra de las Galaxias. Después vino el hecho de llamarlo Star Wars, ¿no? Entonces, bueno, Así es. el comienzo para nosotros se llama así. Y en la clase que viene lo vamos a llamar ¿La Guerra de las Galaxias o Star Wars? Star Wars, no, ya no nos da decir la guerra de las galaxias, pero como estábamos hablando de los comienzos, ahí venía bien. Nos vemos. Nos vemos.